Todos recordarán a Thomas, sí, este tren azul, que siempre está con sus amigos, los demás trenes, y a cada uno con un número diferente. Bueno, mi hijo tenía 7 años, le encanta mucho a Thomas, estaba de viaje y venía a visitarme, no tenía nada para regalarle, y yo no tenía tiempo suficiente, pero me fui a comprar un DVD de Thomas y sus amigos para mi hijo. La portada del DVD era tan inocente, salía Thomas y sus amigos sonriendo y los niños estaban de rodilla. Sin pensarlo, lo compré y fui a mi casa corriendo y emocionado, le di el regalo a mi hijo, y se emocionó mucho. Puse el reproductor del DVD para que mi hijo lo mirara, me fui a cama a dormir un rato, porque estaba muy cansado. Después de unos minutos, me desperté y mi hijo me preguntó, papá, ¿por qué Thomas mató a los niños? Yo pregunté ¿cómo que Thomas mató a los niños? Y me dijo que si papá mato a los niños, se me viene a la cabeza esa pregunta que me hizo mi hijo, y de curiosidad quería ver el DVD a ver el episodio. Todo tranquilo, no tenía menú, si todos los DVD tenían menú, y se fue directo al episodio, pero ese episodio era como los anteriores, salía Thomas con unos niños, parecía que no tenía narrador, me pareció raro. Thomas estaba llevando a los niños, pero Gordon estaba atascado en los rieles. Como siempre hay problemas en la serie, pero estaba todo sonriendo y ocultando algo al parecer. Percy también estaba lo mismo, y Thomas se había sonreído y aceleró rápido y chocó con Gordon, y los niños salieron por las ventanas, y se cayeron, algunos estaban heridos, Thomas estaba todo destrozado, Gordon estaba con sangre en su cuerpo, por lo que Thomas había chocado, los niños estaban llorando, tenían pintado algo en los ojos, y el narrador apareció y dijo que nadie salió herido. Salió una escena que los niños estaban en una casa, pero estaba todo cubierto de sangre, algunos niños estaban sus cabezas por ahí tirados, los niños todavía seguían llorando, y salió unos mensajes que decía, obedecer, matar, llorar y morir, y salieron otros 36 mensajes más. Ya estaba cansado de esto, saqué el DVD y lo boté a la basura. Este disco, ¿qué cosa he comprado? Mire a mi hijo durmiendo con su peluche, parecía todo bien, y me fui a dormir como si no hubiera pasado nada, pero tenía pesadillas de esto. Soñaba que los niños entraron a mi habitación, me agarraron y me estaban llevando a Thomas, y me metieron en su boca, y Thomas me estaba masticando, y salí de su boca, pero los niños tenían cuchillo en las manos, y me desperté asustado, salí a ver si mi hijo estaba todo bien, y estaba durmiendo, me fui a lavarme para que se me pase esto, y me fui a dormir de nuevo. Después de unas horas, una mujer estaba gritando, y sin pensarlo, quería ver, agarré una pistola, para dispararle a la persona que le de repente, la tele se prendió solo, unos 2 o 3 minutos la tele estaba todo cubierto de negro, y salió Thomas, era tan escalofriante, con sus ojos todo negro, su sonrisa macabra con sangre, todo su cuerpo manchado de sangre, y era el que estaba gritando, pero ¿cómo? Si boté el DVD a la basura, no sé cómo se activó solo, estaba gritando 4 minutos y me dolía mi oído, lo que estaba gritando, llamé a la policía y no me respondieron, me fui corriendo a mi habitación y cerré la puerta, pero escuché a alguien y me dijo, mira detrás de ti, mire, y era así Topamat. Tenía la cara de Thomas igual como la tele,
Sin pensar me golpeó y me tiró, mire y ya no estaba, pensé que era un sueño, pero no lo es. Llamé otra vez la policía y me respondieron y a la ambulancia, y me llevaron al hospital más cercano. Estaba todo consciente y cerré mis ojos. Semanas después, quedé todo asustado y dolorido. Mi hijo no estaba en mi casa después lo que pasó. No sé a dónde se había ido, lleva semanas desaparecido, la policía no encontraba rastros ni nada, ahora estoy demasiado triste, estoy solo, todo por ver ese maldito episodio de Thomas y sus amigos. Voy a volver a ver esa maldita serie que tanto le gusta a mi hijo ver.